la tercera semana, nos toca hablar sobre el proceso de digestión. La semana pasada hablamos sobre la nutrición. Y en el proceso de nutrición vimos cómo los organismos holozoicos principalmente degradaban los alimentos tomados en el medio ambiente, ¿no? Acuérdense que los organismos heterótrofos en general no tienen la capacidad de formar su propio alimento. Ellos tienen que tomar el alimento del medio ambiente y ese alimento puede, en el caso de los holozoicos, ingresar al interior del organismo y degradar, ¿correcto? Hasta moléculas simples, gracias a enzimas hidrolíticas. Mientras que los organismos saprófagos degradan primero el alimento y luego lo absorben, ya siendo moléculas simples, ¿no? En esta clase vamos a ver primero cómo se da el proceso de digestión, principalmente en los organismos holozoicos, ¿ok? Ya hemos dicho, estos requieren tomar su alimento del medio ambiente. En el caso de los organismos holozoicos, vamos a ver algunos organismos que no presentan un aparato complejo para poder degradar el alimento, ¿ok? Entonces, dependiendo del grado de evolución del animal, del organismo, vamos a ver diferentes tipos de formas de digerir el alimento, ¿ok? Entonces, primero están los menos evolucionados, como los protozoarios. Aquí ustedes tienen en la imagen un ejemplo de una ameba, donde se encuentra el proceso de digestión intracelular, ¿ya? Su nombre lo está indicando, ¿no? Intracelular, ¿ok? Entonces, quien realiza el proceso de digestión es una célula, una célula. Y en sí, al ser este un protozoario, pues es el protozoario que va a entrar al proceso de digestión, primero ingiriendo el alimento a través de un proceso endosimbiótico, envuelve el alimento formando una vacuola digestiva llamada también fagosoma. Dentro de la célula, ¿alguno de ustedes se acuerda qué organela se encarga de hacer el proceso de digestión dentro de la misma célula? A ver, hemos visto célula. ¿Qué organela se encarga del proceso de digestión dentro de la célula? A ver, chicos, ¿ninguno? ¿No se acuerda? ¿Nadie? Dentro de la misma célula, ¿qué organela se encarga de hacer el proceso de digestión? ¿Mm? Nadie. Los lisosomas. Los lisosomas son las organelas responsables de realizar el proceso de digestión. Entonces, en un protozoario es el lisosoma quien se va a unir, el lisosoma primario, acuérdense, se va a unir al fagosoma o cola digestiva, formando un lisosoma secundario. Y es ahí donde se van a verter las enzimas hidrolíticas, degradando el alimento. Una vez que el alimento ha sido degradado, las sustancias que son nutrientes para las células son enviadas al citoplasma de la célula y luego los restos son expulsados por exocitosis, ¿ya? Entonces, a eso se le llama digestión intracelular, ¿m? Aquel que se realiza, perdón, es realizado por la célula, ¿ya? Y se le va a dar a quienes, organismos que no presentan sistema digestivo. Eso es característico de organismos que no presentan un sistema digestivo, ¿ok? Son los organismos unicelulares, por ejemplo. Luego tenemos un ejemplo de un organismo pluricelular o multicelular, ¿no? Las esponjas, llamados también poríferos. Las esponjas o poríferos son organismos pluricelulares, pero no presentan sistema digestivo. Entonces, ¿cómo realizan el proceso de digestión? Bueno, también se realiza de manera intracelular. Acá ustedes observan una esponja adulta, ven el corte que se ha hecho de manera longitudinal para que se pueda ver la parte interna del porífero. Si ustedes observan, el porífero presenta un poro anterior, que es el poro exhalante, porque por ahí van a salir los residuos. Ya va a exhalar los residuos. También le llaman ósculo.
presenta pequeños poros a todo lo largo del cuerpo. Esos son los poros inhalantes. Inhalantes, ¿por qué? Porque por ahí van a ingresar el agua y las partículas alimenticias. Los poros inhalantes se abren en una cavidad. Esa cavidad es el espongiocele, en el caso de los poríferos. ¿Ya? Espongiocele. Ese espongiocele está tapizado por unas células que tienen flagelo. Esas células son los coanocitos. Acá ustedes pueden verlo, ¿no? Ampliando los coanocitos. Entonces ustedes ven, este es el coanocito que presenta un collar y ahí está su flagelo. Cuando el agua ingresa hacia la cavidad del porífero, que es el espongiocele, lleva consigo, les dije, partículas alimenticias, pequeños protozoarios, por ejemplo. ¿Y qué hace en este caso el coanocito? El coanocito bate el flagelo de tal manera que arremolina el agua, permitiendo que las partículas alimenticias se acerquen hacia él. Una vez que las partículas alimenticias se acercan, por endocitosis, el coanocito por endocitosis, toma la partícula alimenticia y la degrada, usando sus lisosomas también. Los nutrientes de esa partícula alimenticia son enviadas a otras células que son los amebocitos responsables de distribuir los nutrientes a todo el cuerpo. ¿Okay? Pero los desechos son expulsados por exocitosis también por los coanocitos hacia el espongiocele y todo eso es expulsado por el poro exhalante, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, cada coanocito en el porífero va a realizar el proceso de digestión intracelular. ¿Ya? Las esponjas de mar poríferos. ¿Ok? Luego, tenemos organismos que ya presentan un grado mayor de evolución. Estos van a presentar una digestión intra y extracelular. Eso significa que estos organismos no presentan un sistema digestivo completo como tal. Significa que parte de su digestión la van a hacer las células. Por eso es intracelular. Y la otra parte de su digestión se va a realizar en una cavidad, no dentro de la célula, sino en una cavidad. Por eso es extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes realizan el proceso de digestión intra y extracelular? Todos los organismos, todos los animales que presentan sistema digestivo incompleto. Es decir, presentan una única abertura por donde ingresa el alimento. Por esa misma abertura salen los desechos. Es lo que se conoce como una boca-ano, ¿no? Entonces, ¿quiénes presentan este tipo de sistema digestivo? Los nidarios, por ejemplo. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Los nidarios como la hidra, las medusas, las anémonas, ¿no? Entonces, todos ellos presentan una boca que está rodeada de tentáculos. Los tentáculos presentan estas sustancias urticantes dentro de sus células llamadas nidocitos, con los que van a atrapar al alimento, el organismo que va a servir de alimento, y lo va a ingresar por la boca, ano, hacia una cavidad. Esta cavidad es la cavidad gastrovascular. Ahí ustedes lo tienen. Ahí lo tienen. Cavidad gastrovascular. ¿Ya? En la pared de la cavidad gastrovascular de los nidarios vamos a encontrar células glandulares que van a secretar enzimas hidrolíticas que van a iniciar el proceso de digestión extracelular en una cavidad, reduciendo el alimento a partículas más pequeñas. ¿Ok? Una vez que el alimento se ha reducido a partículas más pequeñas, en la pared, en esta misma pared de la gastrodermis, perdón, de la cavidad gastrovascular, también la gastrodermis, ustedes pueden ver aquí una imagen más amplia, vamos a encontrar células que van a continuar el proceso de digestión de forma intracelular. Esas células son los amebocitos, ¿correcto? Entonces, las partículas más pequeñas son ingeridas por endocitosis por los amebocitos, y dentro de los amebocitos, los lisosomas se encargan de degradar el alimento aún más. Y luego los nutrientes se distribuyen a todo el animal. Los desechos son expulsados nuevamente a la cavidad gastrovascular y estos expulsados a su vez por esta única abertura que es la boca. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de digestión intracelular. ¿Está entendido este proceso de digestión intracelular?
¿Sí? A ver, chicos. Muy bien. De cualquier duda, por favor, pregunten, ¿ya? Yo estoy aquí con el chat viendo también. Luego, otro grupo de organismos que presentan una digestión intracelular son las planarias. Aquí tenemos nosotros acá una planaria. Esta es una planaria de vida libre. Se puede encontrar en los ríos, viviendo debajo de las rocas, ¿no? Estos también presentan un sistema digestivo incompleto. Como pueden ver acá, aquí está la boca. Esta abertura es la boca. Su sistema digestivo está formado por una faringe que es evertible, por eso lo ven hacia abajo, ¿no? Porque puede sacar la boca, perdón, sacar la faringe a través de la boca, ¿no? Entonces tiene una faringe evertible que se continúa con un intestino que es ramificado, ¿no? Estos animales son generalmente depredadores, así que cuando se alimentan de su presa, pueden verter la faringe, succionar a la presa, ingresar la faringe dentro nuevamente del cuerpo e iniciar el proceso extracelular, es decir, en el intestino se van a verter las enzimas hidrolíticas, degradando en partículas pequeñas el alimento, y las paredes del intestino absorberán esas partículas alimenticias para continuar con el proceso de digestión, también intracelular, ¿ya? Ahora, las planarias tienen una particularidad, y es que cuando se encuentran en una temporada escasa de alimento, ellas van a sobrevivir comiéndose a sí mismas, reabsorben sus órganos y empiezan a comerse ellas mismas para no morir de hambre, hasta que empiecen a aparecer nuevamente el alimento en su medio, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? Porque estos animalitos tienen la capacidad de regenerarse nuevamente, ¿no? Nuevamente pueden formar su cuerpo, nuevamente pueden formar sus órganos. Bueno, ¿todas las planarias tienen este tipo de digestión? No, no todas. Dentro del grupo de las planarias están los céstodos, que son los gusanos parásitos en forma de cinta. Ellos no presentan sistema digestivo. Por ejemplo, un cestodo que probablemente ustedes conozcan porque han escuchado es la solitaria, ¿no? Han escuchado de la solitaria, ¿no? Este cestodo no presenta sistema digestivo. Vive en el intestino de los vertebrados y se alimenta precisamente de los nutrientes que el vertebrado ya degradó. Entonces, como ya la planaria toma degradado el alimento, no necesita sistema digestivo, simplemente absorbe los nutrientes, ¿ya? Entonces, dentro del grupo de las planarias, los céstodos no presentan sistema digestivo, ¿ok? Bien. Y luego están aquellos organismos que sí presentan un sistema digestivo completo, es decir, presentan un orificio de entrada llamado boca y un orificio diferente de salida que vendría a ser el ano, ¿ok? Entonces, estos organismos que tienen un sistema digestivo completo van a realizar la digestión extracelular. Extracelular, acuérdense, porque se lleva a cabo dentro de una cavidad, ¿ok? Extracelular. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de este tipo de sistema digestivo. Tenemos, por ejemplo, acá los anélidos, ¿no? Los gusanos de tierra, la lombriz de tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que presentan una boca, una faringe muscular. La faringe muscular va a empujar el alimento hacia el esófago y luego hacia el buche, donde se almacena y humedece el alimento, ¿no? Ahí se humedece el alimento para que luego, poco a poco, vaya pasando ese alimento a la molleja, donde se tritura el alimento, ¿no? Haciéndolo más pequeño todavía, y luego pasa al intestino, donde se realiza el proceso de digestión enzimática. Ahí actúan las enzimas degradando el alimento y luego la absorción. Los desechos son expulsados por el ano, ¿ya? Entonces, en este caso particular, tiene el sistema digestivo completo. Luego tenemos acá a los moluscos. En el caso de los moluscos, vamos a ver que ellos presentan en la boca un juego de dientes en forma de un cierre. Ustedes han visto el cierre cerrado, así se ve este juego de dientes, que son dientes quitinosos, que reciben el nombre de rádula. Ahí ustedes lo tienen, ahí está, ¿no? Esa es la rádula. Con esto les permite, pues, rasgar el alimento, ¿ya? Una vez que ese alimento ha sido rasgado, actúan acá las enzimas salivales, degradando el alimento, pasa hacia el buche donde se almacena el alimento, hacia el estómago,
donde empieza el proceso de digestión enzimática y actúan las enzimas. También tiene una glándula anexa que vendría a ser el hepatopáncreas. Esta glándula anexa también permite el proceso de digestión enzimática. También va a verter enzimas aquí, la glándula anexa, degradando aún más el alimento. Luego pasa al intestino, que es sumamente largo, se va en dirección anterior, donde se va a absorber el alimento y luego termina en el ano, ¿no? El ano de los moluscos se abre al costado de su orificio respiratorio, ¿no? Entonces, esto es en el caso de los moluscos. Ahora, dentro de los moluscos, nosotros tenemos a los cefalópodos, ¿no? Los pulpos, los calamares. En este caso, ellos van a presentar en la boca primero una estructura llamada pico córneo. ¿Por qué? Porque ese pico sale de la boca y sirve para cortar a la presa. Los cefalópodos, los pulpos, son depredadores. Ellos capturan, cazan a la presa. Entonces los toman con los tentáculos, sacan el pico y empiezan a desgarrar a la presa. Esos pedazos que son desgarrados ingresan a la boca y recién la herradura empieza a demoler esos pedazos, ¿no? Son los pequeños dientecitos quitinosos, ¿ya? Bien. Entonces, ese es el sistema digestivo en los insectos. En los insectos, empezando por la boca, van a presentar unas piezas bucales. Y esas piezas bucales son diferentes de insecto a insecto, ¿no? No todos los insectos son iguales, no todos los insectos se alimentan de lo mismo. Entonces, las piezas bucales van a depender del tipo de alimento que tenga el insecto, ¿no? Si nosotros comparamos, por ejemplo, una cucaracha con una mariposa o un zancudo, sus piezas bucales no van a ser iguales. Las cucarachas tendrán piezas bucales que le permitan masticar, son las llamadas masticadoras. Un zancudo no va a masticar, ¿no? ¿Qué hace? Les pica y succiona la sangre. Entonces tiene un aparato bucal llamado picador chupador, que es como una pequeña agujita, ¿no? Y las mariposas van a succionar su alimento. Entonces, si ustedes ven, las mariposas tienen una trompita larga que les permite, pues, succionar el néctar de las flores. Entonces, empezando por ahí, los insectos tienen piezas bucales diferentes, dependiendo de su dieta. ¿Ok? Su sistema digestivo está ahí, tiene una pequeña faringe, un esófago, un buche donde almacenan el alimento, una molleja que es el estómago glandular que va a permitir el proceso de digestión, ¿cierto? Que es lo que se llama el proventrículo, ¿ya? El proventrículo. Y luego continúa el intestino medio, donde inician los ciegos gástricos, que también van a secretar enzimas, el intestino medio y luego el intestino posterior, ¿ya? Entonces, el intestino anterior de los insectos va desde la boca hasta el proventrículo o molleja. Este intestino anterior también recibe el nombre de estomodeo, ¿ya? Luego está el intestino medio, que inicia donde empiezan los higos gástricos hasta donde desembocan los túbulos de Malpighi en el insecto. Este intestino medio también recibe el nombre de mesentero, ¿ya? Y ojo aquí, los túbulos de Malpighi no forman parte del sistema digestivo, no. Sin embargo, son sistema excretor. Sin embargo, este sistema excretor desemboca entre el intestino medio y el intestino posterior del insecto, ¿ya? Pero mucho ojo, los túbulos de Malpighi no forman parte del sistema digestivo, el sistema excretor de los insectos. Y el intestino posterior, llamado también proctodeo, va desde donde desemboca los túbulos de Malpighi hasta el ano, ¿ya? Es el sistema digestivo en los insectos. Luego tenemos los equinodermos. En el caso de los equinodermos, ellos presentan una boca y dentro de los equinodermos está no solamente la estrella de mar, sino también está el erizo de mar y está el pepino de mar. En el caso del erizo de mar, va a presentar un juego de 5 dientes que forman lo que se conoce la linterna de Aristóteles. Son 5 dientes que le permiten rasgar el alimento. Pero la linterna de Aristóteles, esta estructura, va a estar presente solo en el erizo de mar. Solo en él. Porque en el caso de las estrellas va a presentar una boca, un estómago que le permite hacer el proceso de digestión enzimática con las glándulas gástricas, ¿correcto? Tiene glándulas digestivas que continúan el proceso de digestión, un intestino,
el pequeño, y luego tiene el ano donde desechan los alimentos. ¿Ok? Entonces, ese es el sistema digestivo en los invertebrados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? Bien. Luego tenemos el sistema digestivo de los vertebrados. Vamos a ver como ejemplo las aves. Las aves presentan una boca constituida por un pico. La forma del pico en el ave va a ser también dependiendo del alimento que tome. ¿Ya? Tiene una faringe, un esófago. Ese esófago se dilata formando un buche donde se almacena y se humedece el alimento. Tiene un proventrículo, que le dicen verdadero estómago también, o estómago glandular. Es ahí donde se realiza el proceso de digestión enzimática. Le continúa una molleja, que es el estómago muscular, es una estructura muscular que tritura el alimento. Si ustedes han comido, por ejemplo, una sopita de pollo, ahí generalmente les ponen en una mollejita, ¿no? Es un músculo muy duro. Entonces, esto le permite triturar el alimento, sobre todo en las aves granívoras, ¿no? Es que se alimentan de grano, entonces ayuda a moler el alimento, ¿no? Luego está el intestino, donde continúa el proceso de digestión enzimática y empieza el proceso de absorción. Aquí están las glándulas anexas que permiten este proceso de digestión, también colaborando con la producción de enzimas digestivas. Y luego está el intestino, donde se realiza el proceso de absorción y el cual termina en la cloaca. La cloaca es una porción donde no solo desemboca el intestino, el tracto digestivo, sino también en esta porción desemboca el sistema reproductor y el sistema excretor. Por eso le dicen cloaca, porque ahí desembocan estos tres sistemas. Y está presente no solamente en las aves, sino también en los reptiles y en los anfibios. ¿Ok? Todos esos tienen cloaca. Ahora, una particularidad de repente de los reptiles, ¿no? En el caso de las serpientes, dentro del grupo de reptiles están pues los lagartos, las lagartijas, las tortugas y las serpientes. En el caso de las serpientes, eh, ustedes de repente conocen, estas tragan su alimento. ¿Por qué? Porque ellos presentan un esófago y un estómago distendible. Tienen la capacidad de ampliarse ese estómago y ese esófago para poder tragar su alimento. Las serpientes no mastican. Las serpientes tienen los dientes para poder sujetar a la presa y empujar a la presa hacia el interior de su sistema digestivo. Es decir, las serpientes no van a masticar, ellos tragan el alimento entero, de tal forma que este alimento va a tener un proceso de digestión sumamente lento. Entonces, las serpientes cuando hacen su proceso de digestión puede durar, tragándose, dependiendo del tamaño de la presa, puede durar 1 mes, 2 meses, 6 meses, dependiendo del tamaño de la presa. ¿Ok? Entonces, además, las serpientes tienen la capacidad de dislocar su mandíbula. La mandíbula inferior está enlazada a una articulación que le llaman hueso cuadrado y esta se disloca, sale, ¿no? De tal forma que las serpientes pueden abrir la boca lo suficiente como para tragar el alimento. ¿Ya? Esa es una particularidad que tienen las serpientes. Luego tenemos dentro de los mamíferos a los rumiantes con una estructura muy particular porque su estómago está dividido en cavidades. ¿Ok? Entonces los rumiantes, como por ejemplo la vaca, ustedes probablemente hayan comido mondonguito, ¿no? Caucao, mondonguito a la italiana, no sé, rache de repente, eso se hace con la panza de la vaca. En todo caso, estos herbívoros presentan 4 cavidades, ahí ustedes la tienen, ¿no? La primera cavidad es el rumen o panza, ¿ok? La segunda es el bonete o redecilla, o retículo también le dicen. La tercera es el libro o mazo, y la cuarta es la mazo o cuajado. De todas estas cavidades forman solamente el estómago. ¿Ya? Esa es una particularidad de los rumiantes, presentan cavidad. ¿Cómo realizan el proceso de digestión? Cuando un rumiante se alimenta, acuérdense que son herbívoros. Las plantas presentan pared celular de celulosa. La celulosa es una estructura difícil de degradar. Entonces, ellos tienen grandes molares que trituran el alimento, partiéndolo en partículas más pequeñas para facilitar su digestión. Pasa por la faringe, por el esófago, llega al estómago, al rumen. En el rumen inicia el proceso de degradación de la celulosa por acción de bacterias y protozoarios que se encuentran en el rumen. Una vez que se ha degradado ahí, pasa al retículo o bonete y se continúa el proceso de degradación de celulosa ahí.
gracias a la presencia de estos microorganismos. Una vez que se ha degradado ese alimento del bonete, el alimento regresa nuevamente hacia la boca para realizar una segunda masticación. Ese proceso de segunda masticación, que es cuando regresa el alimento nuevamente a la boca, es lo que se conoce como rumea, ¿correcto? Entonces realiza una segunda masticación del alimento, rompiendo aún más las paredes celulares de las plantas, y luego nuevamente tragan el alimento, pasa nuevamente por la panza del bonete y luego pasa al libro, luego al cuajar, donde inicia el proceso de digestión enzimática y se vierten enzimas hidrolíticas degradando aún más el alimento, y luego pasa al intestino, ¿ok? Intestino delgado, donde también continúa el proceso de digestión enzimática por acción de las enzimas pancreáticas, enzimas intestinales, ¿no? Luego pasa al intestino, bueno, en el intestino delgado también se inicia el proceso de absorción de nutrientes, ¿no? Luego el intestino grueso, absorción de agua y sales, y luego la defecación es la expulsión de los desechos, ¿ya? Este es el proceso de digestión en los rumiantes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro. En el caso, perfecto. En el caso del hombre, en el caso del ser humano, vamos a ver que su sistema digestivo está conformado por una boca, una faringe, un esófago que se extiende a todo lo largo del tórax y va a salir por el diafragma, ¿no? Luego se une el estómago, el intestino delgado, que forman las asas intestinales, el intestino grueso, luego el desecho por él. Además, presenta glándulas anexas desde la boca, que son las glándulas salivales, el hígado, el páncreas. ¿Correcto? Todo eso constituye el sistema digestivo humano. El proceso de digestión inicia en la boca, ¿no? Entonces, con la ingestión. ¿La ingestión qué es? Es el ingreso del alimento hacia la boca. Eso es la ingestión. Y en la boca inicia el proceso de digestión también. Dos tipos de digestión: digestión mecánica y digestión química. La digestión mecánica es la transformación física del alimento. Es decir, en la boca va a partir el alimento en pedazos mucho más pequeños. Eso es la transformación física, la digestión mecánica. Parte el alimento en pedazos mucho más pequeños. Pero también se lleva a cabo la digestión química gracias a las glándulas salivales. La saliva está formada por agua, mucina, bicarbonato y una enzima en particular, que es la amilasa salival o tialina, empieza la degradación química del alimento, es decir, transforma químicamente el alimento. En la boca, el almidón se va a degradar gracias a la enzima amilasa salival hasta maltosa. ¿Todo el almidón? No, no todo. Por lo menos entre el 5 y el 10% del almidón se degrada en la boca. ¿Correcto? Entonces, inicia el proceso de digestión, tanto mecánica como química. Luego pasa hacia el esófago, al estómago, donde se continúa la digestión química y mecánica con los movimientos peristálticos en la digestión mecánica, porque ayuda no solo a amasar el alimento, sino a mezclarlo con las enzimas, ¿no? Las enzimas gas degradan el alimento, las glándulas anexas, como el hígado, el páncreas, ayudan a este proceso. Luego, en el intestino delgado, vamos a ver también que se realiza la digestión química e inicia el proceso de absorción. Ya inicia el proceso de absorción de nutrientes, de agua, en el intestino grueso también, agua, sales, y es ahí también donde se realiza el proceso de gestión, ¿no? Que es la formación de las heces y la expulsión de los desechos. Ya, en eso es el proceso de digestión. Vamos a ver rápidamente entonces cómo se da este proceso. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el sistema digestivo humano, acá tienen la boca, está limitado hacia la parte de adelante, hacia la parte anterior por los labios, hacia la parte posterior, al fondo, el istmo de las fauces, que comunica con la faringe. En la parte superior está el paladar, ¿no? En la bóveda palatina, que le dicen. Dos tipos de paladar vamos a tener: el paladar duro. Si ustedes tocan con su lengua su paladar, el que está detrás de sus dientes, ustedes van a ver que es duro porque está conformado por los huesos palatinos, ¿no? Unidos al maxilar superior.
Y luego, posterior, está el paladar blando, que termina en la úvula o campanilla. ¿Ya? En la base de la boca encontramos la lengua que está unida en la parte posterior con el maxilar inferior. Y lateral vamos a encontrar los carrillos, ¿no? Que son la cara interna de las mejillas. Esos son los límites de la boca. ¿Qué encontramos en la boca? Encontramos los dientes, ¿no? Los dientes se encargan de la digestión mecánica. Está formado por dos zonas principales, la corona y la raíz. La corona presenta el esmalte que va a ser de color blanco, en el caso de los dientes, ¿no? Es lo que se muestra en el diente, ¿no? La parte dura del diente. Y luego está la dentina, que es la que forma el esmalte. Luego está la raíz, donde también vamos a encontrar dentina, y también vamos a encontrar la lámina, perdón, el cemento, que es una lámina ósea, ¿no? Que está muy pegada al diente, ¿ya? Vamos a encontrar también en la raíz el ligamento periodontal, ¿ya? Que es la que une al diente en sí. Dentro del diente, en la parte media del diente, se encuentra la pulpa. Y dentro de la pulpa vamos a ver los vasos sanguíneos del diente, ¿no? Pero también vasos sanguíneos, venas, pequeñas arteriolas, y también van a haber unas células que son responsables de formar la dentina. Esas células son los odontoblastos, ¿ya? Los odontoblastos. Vamos a presentar 4 tipos diferentes de dientes, empezando por los incisivos. Los incisivos son los que van a dar la cara de la boca. O sea, cuando ustedes sonríen, lo que van a mostrar son los incisivos, ¿ya? Los incisivos son 4. 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. ¿Ya? O sea, en total hacen 8. 4 en la parte superior, 4 en la inferior. Se caracterizan porque presentan una corona cortante. Ahí está, ustedes pueden ver, es recta como un cuchillo, una corona cortante y una raíz única. Luego están los caninos, que son 2 en la parte superior, 1 a cada lado de los incisivos y 2 en la parte inferior, un total de 4, ¿no? Presentan en la corona cónica y una raíz alargada. La corona cónica, ¿por qué? Porque los caninos desgarran el alimento. Mientras los incisivos cortan, los caninos desgarran el alimento, ¿ya? Luego tenemos los premolares, que tienen una cabecita cúbica, cuboide, y raíces también alargadas, ¿no? En este caso son 8, 4 arriba, 4 abajo, y sirven para moler el alimento, ¿ya? Los molares también sirven para moler, para triturar el alimento. Y en este caso son 12, 6 arriba, 6 en la parte superior y 6 en el maxilar inferior. Ellos van a presentar, una corona igual cuboide. Ahí está, ustedes pueden ver una corona cuboide. Y presenta raíz que pueden ser doble o triple. Pueden haber 2 o 3 raíces cada uno de estos. ¿Ya? Esos son los dientes. También vamos a encontrar la lengua. En el caso de la lengua está tapizada por botones o papilas gustativas. Estos botones o papilas gustativas pueden ser filiformes, fungiformes, foliáceas, caliciformes. Las caliciformes las vamos a encontrar en la parte posterior de la lengua en forma de V invertida. En la lengua vamos a encontrar los sabores. Como pueden ver acá, en la parte anterior está el dulce, antero lateral lo salado, en lateral lo ácido, y en el posterior las células caliciformes se encargan de lo amargo. Y un nuevo sabor que es el umami. El umami es un sabor descubierto por los japoneses, que es un sabor que asienta el sabor de la comida. Por ejemplo, el Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto da este sabor umami porque resalta el sabor de las comidas, ¿ya? Sobre todo se encuentran en los mariscos. Bien. Luego están en la boca las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas salivales es un racimo de células que están formadas por 3 tipos de células. Células mucosas, que son secretoras, las células serosas, que también son secretoras, es decir, van a formar la saliva, y las células encestas, que se contraen, y esta va a empujar la saliva hacia el exterior, hacia el conducto excretor, ¿ya? Dentro de las células, de las glándulas salivales, vamos a encontrar tres glándulas mayores. Las glándulas parótidas, que tienen como conducto excretor a esternón,
que desemboca en el segundo molar superior, ¿ya? Luego está el submaxilar. Esta glándula tiene como conducto excretor el conducto de Wharton y va a desembocar en la parte posterior de la lengua. Y luego está la glándula sublingual, acá está ahí, la sublingual, cuyo conducto excretor es de Rivinus y desemboca al costado del frenillo, ¿ya? Y luego también hay glándulas menores, ¿no? Hay glándulas menores que ayudan a estas glándulas mayores. Las glándulas menores son los labiales, las palatinas y las molars. Y vuelvo a repetir, la saliva que se secreta es de aproximadamente un poco más de 1 litro y va a degradar el almidón. En un 5 a 10% degrada el almidón hasta maltosa, ¿ya? Esa es la saliva. Luego le sigue la faringe. La faringe está formada por 3 porciones. La naso o rino, también le dicen rinofaringe, la oro o bucofaringe y la laringofaringe. En este caso, cuando el alimento se ha formado en la boca, se forma el bolo alimenticio, la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe, hacia la orofaringe, y en ese momento que ocurre la deglución, la laringe se levanta, permitiendo que la epiglotis caiga sobre la glotis, tapando el sistema respiratorio, evitando que el alimento pase para ese lado y más bien continúe hacia el esófago, ¿ya? Entonces, en la laringe en total tiene una longitud de 14 centímetros. Luego está el esófago, ahí ustedes lo pueden ver, es un tubo de 25 centímetros que, les vuelvo a repetir, viaja por toda la caja torácica atravesando el diafragma. Sus paredes musculares permiten que el bolo alimenticio vaya descendiendo a través del esófago hasta llegar al estómago. El esófago se comunica al estómago a través del cardias. Ahí está, el esfínter cardíaco, ¿no? A través del cardias, ¿ya? El estómago es una dilatación del sistema digestivo, es una bolsa en forma de J que va a almacenar el alimento y va a degradar enzimáticamente el alimento, ¿ya? Si ustedes pueden ver esta gráfica, aquí está la zona cárdica del estómago, ¿no? Donde se encuentra el esfínter cárdico que comunica con el esófago. Este es el fundus del estómago. Y esta es la zona pilórica, donde vamos a encontrar el esfínter pilórico que comunica al estómago con la primera porción del intestino delgado, que vendría a ser el duodeno. La curvatura menor y la curvatura mayor. Aquí encontramos las glándulas del estómago. Vamos a encontrar diversas células, las células parietales, que van a secretar el ácido clorhídrico, y también el factor intrínseco de Castell, que permite la absorción de la vitamina B12, que es indispensable para la formación de los glóbulos rojos. Luego tenemos las células principales o zimógenas. Estas van a secretar el pepsinógeno, que es una enzima inactiva, ¿ya? Luego están las células G, que van a secretar una hormona, que es la gastrina. Esta gastrina estimula a las células parietales u oxínticas a secretar ácido clorhídrico. Una vez que el estómago tiene este ambiente ácido, el pepsinógeno se activa formando pepsina. Y la pepsina es la enzima activa que degrada las proteínas. Entonces, en el estómago se va a degradar las proteínas. Y luego están las células mucosas. Imagínense usted, ácido clorhídrico en el estómago puede degradar el estómago por sí mismo. Sin embargo, el estómago se protege gracias a las células mucosas que secretan el mucus, que es sumamente espeso. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver un corte de las paredes del estómago, 4 capas: la capa serosa, que está constituida de tejido conectivo vasos sanguíneos; la capa muscular, que le da los movimientos peristálticos al estómago; 3 tipos de tejido muscular, ¿no? Longitudinal, circular y oblicuo. Luego está la capa submucosa, que tiene nervios y vasos sanguíneos; y la capa mucosa, donde van a encontrarse todas estas células de las que ya les hablé, ¿ya? Entonces, ahí está el estómago. Una vez que el bolo alimenticio ha pasado por el estómago, se ha bañado de ácido clorhídrico y la pepsina ha degradado las proteínas, se forma el quimo en el estómago. Luego va a continuar su viaje hacia el intestino delgado.
¿correcto? 3 porciones en el intestino delgado. La primera porción es el duodeno, de 25 centímetros de largo aproximadamente. En el duodeno se va a continuar la digestión enzimática. Ahí el intestino secreta todavía enzimas intestinales. También va a recibir enzimas del páncreas y la bilis, ¿no? Luego está la segunda porción, que es el yeyuno, donde inicia el proceso de absorción de los nutrientes, y el ilio, donde continúa el proceso de absorción de nutrientes que no han sido absorbidos en el yeyuno. Esas son las 3 porciones del intestino. El intestino delgado, al igual del estómago, tiene 4 capas. La capa serosa, igual de tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. La capa muscular, solo 2 tipos de músculos, longitudinales y circulares. La capa submucosa, que presenta células que van a producir el moco, que son las células de Brunner, ¿ya? Entonces acuérdense que son células caliciformes, son células son glándulas, perdón, glándulas unicelulares que secretan el mucus, ¿no? Las glándulas de Brunner y la capa mucosa. La capa mucosa del intestino delgado presentan estos pliegues que va a permitir el aumento de la capacidad de absorción del intestino delgado, ¿no? Entonces ustedes observan acá un pliegue con una vellosidad. Ahí se encuentran las glándulas de Lieberkühn. Las glándulas de Lieberkühn en el intestino delgado son las responsables de secretar las enzimas intestinales. ¿Ok? Entonces aquí vemos en la imagen la primera porción del duodeno recibe al conducto colédoco y al conducto de Wilson del páncreas. ¿Por qué? Porque ahí van a verterse las enzimas pancreáticas y la bilis, ¿ya? Entonces vamos a verlo acá mejor. Aquí están las glándulas anexas. En el hígado se forma la bilis. La bilis va a estar constituida por sales biliares, colesterol, ¿cómo se llama? Pigmentos como la bilirrubina y la biliverdina, ¿ya? Y va a permitir la degradación de la grasa. La bilis, una vez que se forma en el hígado, va a ser conducido por los conductos hepáticos hacia el exterior del hígado, formando el conducto hepático común, el cual se va a unir al conducto cístico. El conducto cístico es el conducto que sale de la vesícula biliar, ¿ya? Una vez que el conducto cístico se une al conducto hepático común, forma el conducto colédoco, el cual desemboca hacia el duodeno por la ampolla de Vater. La vesícula biliar, ¿cuál es su función? Almacenar la bilis. Ojo, almacenar, no forma la bilis. La bilis se almacena en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Luego tenemos como otra glándula anexa el páncreas. Aquí ustedes pueden verlo mejor. El páncreas, dijimos en algún momento, tiene tanto una porción exocrina como una porción endocrina. La porción exocrina del páncreas está constituida por glándulas que secretan enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas, en la lista de enzimas pancreáticas, ustedes lo tienen en su separata, por si acaso, ¿ya? Vamos a ver, déjenme ver un ratito en qué página se encuentra. En la página 12 de su separata van a ustedes poder leer cuáles son las enzimas pancreáticas, ¿ya? Y dónde actúan y qué producto hacen. Igual con las enzimas intestinales. Está ahí, ¿ya? Las enzimas intestinales también se encuentran ahí. Entonces, les decía que vierten las enzimas pancreáticas hacia este conducto, que es el conducto de Wilson, el cual desemboca en la ampolla de Vater del duodeno. ¿Ok? Y luego están los islotes de Langerhans, que esa es la porción endocrina del páncreas, ¿ya? Entonces, una vez que el páncreas vierte sus enzimas pancreáticas, pues el quimo que llega al estómago se sigue degradando. Otra sustancia que el páncreas va a verter, va a producir, es el bicarbonato. El bicarbonato es indispensable para bajar la acidez del quimo. Acuérdense que viene del estómago con ácido clorhídrico, es sumamente ácido. Entonces, el páncreas vierte bicarbonato sobre el quimo para bajar su acidez. Entonces, los jugos intestinales y los jugos pancreáticos degradan el quimo transformándolo en quino, ¿ya? Y hace su recorrido a través del intestino delgado. Acá ustedes pueden verlo. Hace su recorrido a través del intestino delgado al yeyuno, donde se absorben los nutrientes, el ilio, donde se van a empezar a absorber las vitaminas, ¿no? La vitamina A, D, K,
Todas estas se absorben. Luego, pasa al intestino grueso. Entonces, aquí, también se pueden ver las hormonas gastrointestinales, que ustedes también, por si acaso, no se vayan a desesperar, también lo tienen en su separata, ahí en la página 12, igual están las hormonas intestinales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera hormona intestinal que hemos visto? Es la gastrina, ¿no? La gastrina, ¿ya? Entonces, la gastrina está en el estómago. Acuérdense que estimula a las células parietales u oxígeno. Luego está la otra hormona que es la colecistoquinina, que va a estimular al páncreas a secretar sus enzimas pancreáticas. Luego está la secretina, que también estimula al páncreas, pero estimula al páncreas a secretar el bicarbonato, ¿no? Y luego está la otra hormona que es el péptido inhibidor gástrico, que en presencia de azúcar y grasas va a inhibir los movimientos peristálticos, ¿ya? Entonces, esas son las hormonas que forman parte del tracto digestivo, ¿correcto? Entonces, luego, ese alimento que ha sido absorbido sigue pasando a través de la última porción del intestino grueso, perdón, del tracto digestivo, que vendría a ser el intestino grueso. El intestino delgado se une al intestino grueso a través de la válvula ileocecal, ¿ya? La válvula ileocecal que va a desembocar en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Del ciego vamos a ver el apéndice, aquí del apéndice se hablan muchas cosas. Primero, que es una zona donde se va a producir células del sistema endocrino que van a proteger el intestino. Otros dicen que es un órgano rudimentario que sirvió en algún momento al ser humano cuando su dieta era a base de plantas y aquí existían estas bacterias y protozoarios que permitían la degradación de células. Entonces, hay varias versiones de lo que es el apéndice, ¿no? Pero por ahora vamos a ver que también forma parte del sistema endocrino, ¿correcto? Bien, del ciego se continúa el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. El colon descendente en la última porción da una vuelta formando el colon sigmoideo o sigma, ¿ya? Esta curvatura es el colon sigmoideo sigma. Luego continúa el recto y finalmente el ano, donde se desembocan los desechos, ¿ya? A lo largo del intestino grueso se reabsorbe el agua y a medida que se va absorbiendo el agua, el resto del kilo, perdón, que pasa por el intestino grueso, lo que no ha sido absorbido, se va volviendo sólido, formando las heces. Una vez que las heces llegan al recto, el recto se dilata y da esa sensación de querer ir al baño. ¿Ok? Bien, ahora, en el intestino grueso nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como la flora bacteriana. Vamos a encontrar grupos de bacterias que viven de manera simbiótica en nuestro organismo y que permiten la síntesis de vitaminas, como la tiamina, por ejemplo, ¿no? La vitamina K, ¿ya? La vitamina B12. Entonces, esas vitaminas son producidas por estas bacterias y son indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Correcto? Entonces, todo esto corresponde al sistema digestivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que no haya quedado claro para continuar o retroceder rápidamente? ¿Todo está claro? Espero que sí. Sí, muy bien, chicos. Oh, está bien. Me alegra mucho que esté claro el tema. Bien. Entonces, como les dije, todos estos nutrientes van a ser absorbidos y enviados hacia el sistema circulatorio, ¿ya? El sistema circulatorio es el sistema responsable de transportar no solo los nutrientes, sino también el oxígeno a las células de nuestro organismo. El sistema circulatorio va a ser diferente en la forma de circulación de los organismos, va a ser diferente también en los organismos dependiendo de su grado de evolución, ¿no es cierto? Organismos pequeños, organismos que no tienen mucho grado de evolución, pues no presentan un sistema circulatorio, ¿no? Aquellos que no presentan un sistema digestivo o que no presentan un sistema digestivo completo, ¿no?
no presentan un sistema circulatorio, ¿no? Toda su distribución de nutrientes es por difusión, ¿no? O difunden a través de las células a lo largo del cuerpo. Entonces no necesitan un sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Quiénes no presentan sistema circulatorio? Aquellos que no tienen sistema digestivo o no tienen sistema digestivo completo, ¿ya? Ahí lo tienen. Entonces, ¿quiénes? Obviamente los protozoarios, las esponjas, los nidarios y los platelmintos, ¿no? Los gusanos planos. Luego, el resto de organismos sí presenta un sistema circulatorio. El sistema circulatorio es de dos tipos, puede ser abierto o cerrado. ¿Cuándo se dice que un sistema circulatorio es abierto? Se dice que el sistema circulatorio es abierto, ¿por qué? Miren acá en la imagen, la sangre sale del corazón hacia los vasos sanguíneos y esta es expulsada hacia una cavidad. Esta cavidad es el celoma. Ahí lo tienen, ¿ya? Entonces, la sangre, que vendría a ser la hemolinfa, la sangre es la hemolinfa, es vertida hacia el celoma, que es la cavidad del cuerpo del animal, ¿no? Y entonces los nutrientes, el oxígeno, en este caso el oxígeno, va a ser pasado a las células por difusión, ¿ya? Por difusión. ¿Por qué? Porque baña toda la cavidad. Y esa sangre regresa al corazón a través de estas aberturas llamadas ostiolos. Ahí ustedes lo tienen, ostiolos, ¿ya? Entonces, por eso se le dice que este sistema circulatorio es abierto, porque la sangre no permanece en los vasos sanguíneos, sino que sale de los vasos sanguíneos, irriga la cavidad, que es el hemocele, y luego regresa al corazón a través de los ostiolos. ¿Quiénes van a presentar sistema circulatorio abierto? Los artrópodos. Todos los artrópodos, ahí tenemos los insectos, los crustáceos, ¿no? Los arácnidos, presentan sistema circulatorio abierto. Y los moluscos que presentan una concha externa, como el caracol, por ejemplo, del jardín, ¿ya? Ellos presentan sistema circulatorio. ¿Por qué aclaramos eso? Porque los moluscos, como los cefalópodos, ¿no? Ellos presentan un sistema circulatorio cerrado. Un sistema circulatorio cerrado. ¿Cerrado por qué? Porque la sangre va a permanecer dentro de un circuito que está constituido por los vasos sanguíneos y el corazón, ¿ya? La sangre no puede salir de esos vasos sanguíneos. Por eso es cerrado, ¿ok? Y es mucho más eficiente, porque puede llegar a todos los rincones del cuerpo y lleva directamente el oxígeno a todas las células, ¿no? Entonces es mucho más eficiente. Entonces, ¿quiénes van a tener sistema circulatorio cerrado? Ya hemos dicho los cefalópodos, ¿no? Este grupo de moluscos, también los equinodermos. Los equinodermos, acuérdense quiénes son los equinodermos, las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar. Y los anélidos, la lombriz de tierra, ellos presentan sistema circulatorio cerrado y por supuesto los vertebrados, ¿ya? Los vertebrados. Entonces, esas son las características y diferencias entre un sistema circulatorio y otro. Vamos a ver rápidamente estos tipos de sistemas circulatorios, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los anélidos, acá ellos van a presentar estos vasos sanguíneos que salen de su corazón y va a poder ser vertido a todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso no hay ningún problema, presenta el sistema circulatorio cerrado. Acá los artrópodos presentan este sistema circulatorio abierto. Acá ustedes pueden ver su sistema circulatorio y aquí están sus vasitos sanguíneos que se abren hacia su cavidad, ¿no? Hacia su cavidad corporal, que vendría a ser el hemocele. Y esto va a difundir el oxígeno a todos sus órganos, ¿no? Igual, el sistema circulatorio de los equinodermos es sumamente importante porque también gracias a este sistema circulatorio que va a permitir la circulación también del agua, permite el movimiento, la locomoción de los equinodermos, ¿ya? Y aquí, bueno, el sistema circulatorio de los moluscos, ¿no? Como les decía, un corazón con sus pequeños vasos sanguíneos que sale hacia la cavidad.
riega los órganos y luego regresa a través del ostiolo. Y el cefalópodo, como pueden ver acá, presenta un sistema circulatorio completamente cerrado. ¿Ya? Vamos a ver los vertebrados. En el caso de los vertebrados, como los peces, los anfibios y reptiles y los mamíferos, también presentan un sistema circulatorio cerrado. Y en este caso, van a tener dos tipos de circulación, ¿no? Lo que se conoce como una circulación simple y una circulación doble. Circulación simple, ¿ya? ¿Dónde vamos a ver la circulación simple? En los peces, acá, circulación simple. ¿Por qué se le dice circulación simple? Porque la sangre va a pasar una vez, solo una vez por el corazón antes de llegar a todas las células del cuerpo. ¿Okay? Solo pasa una vez por el corazón. Entonces, ustedes observan este sistema circulatorio. Aquí estamos viendo los capilares de los órganos. Estos capilares van a recoger la sangre no oxigenada, van a ser llevada por las venas hacia el corazón de los peces. Miren ustedes, el corazón presenta dos cavidades, una aurícula, un ventrículo. Esa sangre no oxigenada pasa a la aurícula, de la aurícula al ventrículo, y del ventrículo esa sangre no oxigenada es llevada a las branquias, perdón, a las branquias. ¿Por qué a las branquias? Porque los peces respiran por las branquias y es ahí donde se oxigena la sangre. Una vez que se ha oxigenado la sangre en las branquias, de las branquias, la sangre oxigenada es repartida a todos los órganos del cuerpo para oxigenarlos. ¿Correcto? Por eso se le dice una circulación simple. ¿Ya? Una circulación simple. ¿Ok? Y también le dicen circulación completa. ¿Por qué? Miren ustedes acá, aquí le ponen también. Porque la sangre no se mezcla, ¿no? Vuelvo a repetir, la sangre no oxigenada pasa por la vena y de ahí pasa directamente al corazón. O sea, ¿qué está pasando por el corazón? Solo sangre no oxigenada. En los peces pasa por el corazón solo sangre no oxigenada y además venosa, solo sangre venosa. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de la circulación cerrada, simple y completa en los peces. ¿Ya? Luego tenemos la circulación en los anfibios y reptiles. En la circulación de los anfibios y reptiles es una circulación doble. ¿Doble por qué? Porque la sangre pasa dos veces por el corazón antes de llegar a todos los órganos del cuerpo. Dos veces. Entonces, veamos acá. La sangre no oxigenada es recogida del cuerpo, pasa al corazón. El corazón de estos animales tiene tres cavidades, dos aurículas y un único ventrículo. Esa es la característica de estos animales. Dos aurículas y un único ventrículo. Entonces, la sangre no oxigenada pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo, al único ventrículo. Y del ventrículo esa sangre es enviada hacia los pulmones donde se oxigena. Una vez que se ha oxigenado, esa sangre regresa al corazón. De ahí viene lo doble. Hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda hacia el único ventrículo donde se mezcla con la sangre no oxigenada, la cual es enviada luego al resto del cuerpo a oxigenar los órganos. ¿Ok? En el ventrículo vamos a ver la mezcla de sangre, sangre no oxigenada y oxigenada. Y esa sangre es enviada una parte a los pulmones para continuar la oxigenación y otra parte hacia los órganos. Está claro, ¿no? Por eso es una circulación doble. Y como se mezcla la sangre, le dicen doble, caramba, incompleta. Doble incompleta. ¿Está clara esa circulación? Que a veces no entienden mucho eso. ¿Está clara la circulación doble incompleta? Bien. Luego tenemos la circulación doble completa. ¿Por qué será completa? A ver, ¿por qué será completa? ¿Alguien? ¿Por qué le dicen completa? ¿Nadie? ¿Se han Porque entendido? pasa, nunca se mezcla y no baña directamente a las células, sino A ver, nunca se otra vez, porque mezcla. no te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? No te escuché. Nunca se mezcla entre sangre oxigenada y no oxigenada
hay doble circulación debido a que pasa 2 veces, y completa porque es cerrada y no baña directamente a los vasos. No va a haber mezcla de sangre, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces sí lo han entendido. Entonces es así, ¿ya? En el caso de la circulación doble completa, pasa 2 veces por el corazón y no hay mezcla de sangre. Quiere decir que estos animales tienen el corazón completamente tabicado. Completamente tabicado. Vamos a encontrar un corazón derecho, un corazón izquierdo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que presenta dos aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí van a estar todos los mamíferos y las aves, ¿correcto? Entonces, la sangre no oxigenada ya llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho se envía a los pulmones a oxigenarse, y de ahí regresa al corazón, a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y de ahí es enviado a todo el cuerpo. ¿Correcto? Bien. Ahora, pregunto, de la circulación doble y la circulación simple, ¿cuál es la más ventajosa? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la más ventajosa? ¿La doble o la simple? ¿Idea? La circulación doble es la más ventajosa. ¿Por qué? Porque la sangre es bombeada 2 veces y por tanto la presión sanguínea es mucho mayor, de tal manera que cuando se distribuye la sangre, la presión permanece constante hasta llegar nuevamente al corazón. En cambio, en la circulación simple, la sangre se bombea una vez, de tal forma que a medida que la sangre recorre las células del cuerpo, la presión va disminuyendo, ¿no? Entonces, la presión doble, perdón, la circulación doble va a ser siempre más ventajosa. Va a garantizar una distribución uniforme del oxígeno a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, esa es la circulación. Ahora vamos a entrar a ver el sistema circulatorio humano, ¿ok? Entonces, el sistema circulatorio humano está constituido por un corazón y por vasos sanguíneos, ¿ok? El corazón del sistema circulatorio humano presenta 4 cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Con esta característica, ¿qué tipo de circulación tiene el ser humano? A ver, ¿quién me puede responder? 4 cavidades. ¿Qué tipo de circulación será? De estas que acabamos de ver. ¿Qué tipo de circulación será? Muy bien, Vargas. Completa, doble y cerrada. Perfecto, ¿no? Es una circulación completa, doble y cerrada. Con esta característica, nada más ustedes me pueden determinar, ¿no? ¿Qué tipo de corazón tiene? 3 cavidades, con un solo ventrículo, 2 aurículas, 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, y de ahí nomás ustedes sacan una aurícula, un ventrículo, y ya saben qué tipo de circulación es, ¿no es cierto? Entonces continuamos. Ustedes pueden ver la tabicación completa, ¿no? Aurícula derecha, vuelvo a repetir, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El corazón también presenta vasos sanguíneos, acá ustedes lo vamos a adelantar un poquito, que van a llegar y salir del corazón. Esos vasos sanguíneos que forman parte del sistema circulatorio son las venas, las arterias y los capilares. Las venas son los vasos sanguíneos que llegan al corazón. Todo vaso sanguíneo que llega al corazón, que trae sangre hacia el corazón, se determina como vena. ¿Ya? Ahí ustedes entienden. Los capilares son los capilares son los vasos sanguíneos que unen las arterias y las venas, y es ahí donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso.
Las arterias son los vasos sanguíneos que salen del corazón, sacan sangre del corazón. ¿Ya? Las arterias son vasos sanguíneos que salen del corazón. ¿Ok? Y van a tener también diferencias, no solamente porque entran y salen, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan, las arterias presentan tejido muscular, en la pared muscular gruesa, ¿no? Tiene abundante tejido muscular elástico. Acuérdense que el tejido muscular elástico le permite abrirse a las arterias porque la sangre sale con fuerza del corazón, ¿no? Y al salir con fuerza, pues los vasos sanguíneos tienen que dilatarse para permitir el paso de la sangre, ¿no? Como las venas llegan, no necesitan esa pared de tejido elástico, ¿no es cierto? Entonces tienen una pared de tejido elástico escasa, una pared muscular delgada, porque no necesitan esa fuerza porque ya llegan al corazón. Sin embargo, presentan válvulas. Esas válvulas le permiten a las venas, pues, empujar la sangre hacia el corazón. Imagínense las venas que van de nuestras piernas hacia el corazón, ¿cierto? Entonces, estas válvulas le permiten empujar la sangre hacia el corazón, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias más saltantes entre una arteria y una vena. Además, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeñitos, ¿no? Los más pequeñitos. Son los responsables de unir a las arterias y las venas, ¿ya? Entonces, sí está constituido, ¿no? El sistema circulatorio humano. Los vasos sanguíneos, que son de 3 tipos, y el corazón. ¿Ok? Ahora, el corazón, vamos a enfocarnos más en él. Al corazón van a llegar venas y desembocan ¿dónde? En la aurícula derecha. ¿Cuáles? La vena cava superior, que trae sangre de la cabeza, el cuello, los miembros superiores, y la vena cava inferior, que trae sangre del tórax y los miembros inferiores. Trae sangre no oxigenada hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula, que es la llamada válvula tricúspide. ¿Ok? Entonces la sangre no oxigenada pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, esa sangre no oxigenada va a ser enviada hacia los pulmones. Entonces va a salir del corazón, llevando la sangre no oxigenada hacia los pulmones. Como está saliendo del corazón, esta es una arteria. Y como se dirige a los pulmones, será la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar hacia los pulmones, llevando la sangre no oxigenada para ser oxigenada. La arteria pulmonar se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula. Como la válvula se encuentra en la misma arteria pulmonar, será la válvula pulmonar. ¿Ok? La válvula pulmonar. Ahora aquí. Una vez que la sangre ha sido oxigenada en los pulmones, la sangre regresa al corazón. O sea, nuevamente ingresa al corazón. Sangre oxigenada es traída por estos vasos sanguíneos llamados venas. Como vienen de los pulmones, son las venas pulmonares que traen sangre oxigenada de los pulmones hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda del corazón se comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula, que es la llamada válvula bicúspide. Por un lado, porque tiene tres compartimentos, 3 puertitas, por decirlo así, y por el otro, bicúspide, porque tiene 2. También llamada válvula mitral, como lo tienen acá ustedes. Entonces, la sangre oxigenada pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, esa sangre oxigenada va a ser enviada hacia el cuerpo a través de este vaso sanguíneo que sale del corazón, que sería una arteria. ¿Qué arteria? La arteria aorta. Y ahí se va a distribuir la sangre oxigenada a todo el corazón. La arteria aorta se comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula. Como la válvula está en la misma arteria, sería la válvula aórtica. Ahí usted. ¿Ya? Entonces, esa es la distribución en el corazón. Ahora, otra cosa acá. La válvula tricúspide y la válvula bicúspide se encuentra entre aurícula y ventrículo.
Por eso son llamadas válvulas auriculoventriculares. O también le dicen válvulas atrioventriculares. A la bicúspide y la tricúspide, por su ubicación. La válvula pulmonar y aórtica son llamadas también válvulas sigmoideas o semilunares, ¿ya? Porque se ubican precisamente en el interior de las arterias, ¿ok? Entonces, esa es la distribución anatómica del corazón, ¿ya? El corazón funciona gracias a un sistema eléctrico que es el sistema nodal. Este va a tener el nodo sinudal que se encuentra pegado a la pared de la aurícula derecha, ¿ya? El nodo sinudal es conocido como el marcapaso, ¿no? En el caso del nodo sinudal, este se va a ramificar. Ustedes lo están viendo ahí. Está teniendo 3 ramificaciones. Acá está, 1, 2, 3. Estas ramificaciones reciben el nombre de tracto internodular, ¿ya? El tracto internodular puede ser anterior, medio, posterior. Y este va a permitir la contracción de la aurícula derecha. Y estos tractos internodulares se van a unir formando el nodo atrioventricular. ¿Ok? A partir del nodo atrioventricular va a descender el haz de His, el cual se va a ramificar para cada ventrículo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cada rama del haz de His se va a ramificar formando fibras muy finas, que son las llamadas fibras de Purkinje. Entonces, las fibras del Purkinje de la rama derecha del haz de His se encargará de la contracción del ventrículo derecho, y las fibras de Purkinje de la rama izquierda del haz de His se encargará de la contracción del ventrículo izquierdo. Ustedes ven acá esta ramificación que viene del nodo sinodal, también llamado nódulo sinoatrial, es el haz de Bachmann, y este es responsable de la contracción de la aurícula izquierda. Entonces, ese es el sistema nodal en el corazón. Entonces, cuando el corazón palpita, pues va a enviar la sangre con fuerza hacia el exterior, dando esta presión que se le conoce como sístole y diástole, ¿cierto? Entonces, la sístole vendría a ser la contracción del corazón. Y al contraerse el corazón, la sangre es expulsada del corazón. Esa es la sístole, ¿no? Y la diástole es la relajación del corazón, ¿no? Y en ese caso, el corazón se llena, ¿no? Ahí en la diástole el corazón va a llenarse, ¿no? Entonces, esta sístole es de 120 y la diástole es de 80 en promedio, ojo, en promedio, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿ya? 120 sobre 80 milímetros de mercurio en promedio. Ustedes que son jovencitos todavía, su presión sanguínea puede ser pues de 100 sobre 60, ¿no? 100 sobre 110 sobre 70, que son jóvenes todavía. Las personas de tercera edad, ellos están pues en 130 sobre 90, ¿no? Entonces, la presión va a variar dependiendo de la edad de cada individuo. Pues no va a ser la misma, ¿ya? La presión sanguínea se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias en el momento en que ésta sale del corazón. Entonces sale con fuerza. Y esa fuerza con la que sale, esa fuerza que ejerce sobre las paredes, es lo que se conoce como la presión sanguínea, ¿cierto? Y el pulso vendría a ser la dilatación de las arterias en el momento que la sangre empuja las paredes, ¿ya? Entonces, las pulsaciones vendrían a ser en promedio 60 por minuto, ¿no? Puede ser 70 también por minuto, ¿ok? Esta sístole y esta diástole de la que les hablo se encuentran encerradas en lo que se conoce como el ciclo cardíaco, ¿ok? El ciclo cardíaco del corazón dura 0,9 segundos y está dado en 4 etapas importantes, ¿no? La primera es el llenado ventricular, ¿ya? Llenado ventricular.
Quiere decir que los ventrículos se llenan, por eso es llenado ventricular. Está llegando al lado derecho del corazón, llega la sangre no oxigenada, pasa de la aurícula al ventrículo. El ventrículo derecho se está llenando. Por el otro lado de los pulmones llega sangre oxigenada a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se está llenando. Paralelamente, los ventrículos se van llenando. ¿Ya? Es llenado ventricular. El llenado ventricular dura aproximadamente 0,5 segundos. ¿Ok? Para que el llenado ventricular ocurra, obviamente, la válvula tricúspide y bicúspide, es decir, las válvulas auriculoventriculares, deben de estar abiertas, permitiendo el paso de la sangre. Mientras que la válvula pulmonar y la aórtica tienen que estar cerradas, es decir, las válvulas sigmoideas deben estar cerradas, evitando que la sangre del ventrículo pase hacia las arterias. ¿Ya? Entonces, una vez que los ventrículos sean llenados, ocurre la contracción de las aurículas, haciendo que las válvulas tricúspide y bicúspide se cierren. ¿Ya? Y empieza la contracción isovolumétrica, la segunda etapa del ciclo cardíaco. La contracción isovolumétrica quiere decir que los ventrículos empiezan a contraerse. ¿Ok? En el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula tricúspide y bicúspide, cuando se cierran, producen el primer ruido cardíaco. Los ventrículos se contraen, es decir, se hacen más pequeñitos, y la presión en el interior del corazón aumenta. Esto dura aproximadamente 0,1 segundo. ¿Qué ocurre si la presión aumenta? Se produce la tercera etapa del ciclo cardíaco, que es la eyección. La presión en los ventrículos aumenta tanto que la sangre sale expulsada del corazón. ¿Hacia dónde? En el caso del ventrículo izquierdo, se expulsa hacia los pulmones. Son enviadas esa sangre hacia los pulmones para ser oxigenadas. Y en el caso del ventrículo izquierdo, hacia el cuerpo por la arteria aorta. Eso significa que en la eyección, las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, se tienen que abrir, se abren. Las válvulas se abren. Mientras que las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la bicúspide, están cerradas. ¿Por qué tienen que estar cerradas la tricúspide y la bicúspide? ¿Por qué no se abren también? A ver, ¿alguno? ¿Qué pasaría si las válvulas tricúspide y bicúspide se abren en la eyección? ¿Qué pasaría? ¿Nadie? Imagínense ustedes que la tricúspide y la bicúspide se abran en el momento de la eyección. ¿Qué pasaría? La sangre tendría que regresar a las aurículas. ¿Y eso estaría bien? ¿Que la sangre regrese a las aurículas? ¿Estaría bien? No, ¿no es cierto? Porque eso produciría un soplo cardíaco. Eso no puede ocurrir. Por eso en la eyección, la válvula tricúspide y bicúspide continúan cerradas. Y solamente la válvula pulmonar y aórtica, es decir, las sigmoideas, se abren para permitir la salida de la sangre hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. ¿Correcto? La sangre sale con fuerza, luego se va perdiendo esa fuerza y empieza a relajarse los ventrículos, produciendo la cuarta etapa del ciclo cardíaco. La eyección, no les dije, ¿no? Dura 0,2 segundos, por si acaso. La cuarta etapa del ciclo cardíaco vendría a ser la relajación ventricular. ¿Ves? Relajación ventricular. Los ventrículos se relajan. Y al relajarse los ventrículos, la sangre pierde la fuerza. Entonces tiende a regresar. Eso está mal. No puede regresar a los ventrículos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí nuevamente se cierran las válvulas pulmonar y aórtica para evitar que la sangre regrese a los ventrículos. Se cierran. Y al cerrarse,
producen el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces, y aquí, nuevamente, pasa a empezar otro ciclo cardíaco. ¿Ok? Entonces, ese es el ciclo cardíaco que se da en el corazón. Solamente dura 0,9 segundos. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Está entendido el ciclo cardíaco? ¿Lo han entendido perfectamente? Muy bien. Si es así, a ver, díganme, ¿dónde ocurre la sístole y dónde ocurre la diástole? Por ejemplo, llenado ventricular, ¿qué sería? ¿Sístole o diástole? A ver, llenado ventricular, ¿qué sería? ¿Sístole o diástole? Ajá. ¿Qué es la diástole? ¿Qué dijimos que era la diástole? ¿Mm? Relajación. Muy bien, la relajación, ¿no es cierto? En la relajación la sangre llega. Entonces, llenado ventricular, ¿qué es? La diástole, ¿no es cierto? Llenado ventricular es la diástole. Pero la diástole es la relajación del corazón, ¿no es cierto? Aquí la sangre llega al corazón. ¿Ya? El llenado ventricular es diástole. La contracción isovolumétrica, ¿qué sería? Inicio de la Sístole. sístole, ¿no es cierto? Inicio de la sístole. Acuérdense que la diástole es la relajación del corazón. La sangre llega al corazón. Entonces, para que se acuerden. Y la sístole es la contracción. La sangre sale del corazón, sale expulsada del corazón. ¿Ya? Ahí lo tienen, para que se acuerden. Entonces, en la contracción isovolumétrica, perdón, estamos viendo ya el inicio de la sístole. La eyección vendría a ser la sístole, la contracción completa y la expulsión de la sangre. ¿Ya? La relajación isovolumétrica, ¿qué sería? Finalización de la sístole e inicio de la diástole. ¿Correcto? De esa forma se da el ciclo cardíaco. ¿Ya? Está claro, ¿no? Espero que sí. Bien. En la sangre nosotros hemos visto que hay elementos que permiten el proceso de coagulación, ¿cierto? Cuando nosotros nos hacemos una herida, nos cortamos, nos caemos, nos raspamos, sea cual sea la forma en que hemos herido, pues la coagulación se da gracias a los elementos que tiene la sangre, ¿no? Vendrían a ser dentro de ellos las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, como en algún momento dijimos, pues son fragmentos de una célula, que es el megacariocito. Estas, junto a las células que han sido dañadas, como por ejemplo, hay una herida, ¿no? Una herida abierta, van a empezar a producir tromboplastina. ¿Ya? La tromboplastina tiene la capacidad, en presencia de calcio y vitamina K, de convertir a la protrombina, aquí está, en trombina. ¿Ok? Luego, la trombina convierte al fibrinógeno, que vendría a ser fibras insolubles, en fibrina, que vendría a ser esta red de fibras que van a atrapar a los elementos de la sangre, aquí estoy hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y van a formar lo que se conoce como el tampón de coagulación, cerrando la herida, evitando la pérdida de elementos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de coagulación y se da gracias a estos factores que nosotros tenemos dentro de lo que es la, la, la tromboplastina, ¿ya? Los factores de coagulación.
De esa forma el cuerpo repara las heridas, ¿no? Si hay una carencia de algún factor, como puede ser el factor 8, el factor 9, hay una carencia de factor de coagulación en nuestra sangre, es decir, las plaquetas no presentan este tipo de factor, va a producirse hemorragias. Y una de ellas, una de las características es para las personas hemofílicas, por ejemplo, ¿no? Que carecen de factor 8, factor 9 de coagulación, no producen estos factores de coagulación en las plaquetas y por tanto no tienen la capacidad de coagular la sangre. No pueden producir fibrina, ¿ya? Entonces es muy peligroso para las personas hemofílicas hacerse una herida. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver la fibrina, ¿no? Cómo actúa como esta fibra que atrapa estos elementos sanguíneos para formar el tampón de coagulación. ¿Ok? Ahora, cuando, por el contrario, ¿no es cierto? La sangre produce mucho factor de coagulación, puede producirse los trombos, los coágulos en torrente sanguíneo. Y eso es peligroso también, porque en la circulación no puede haber trombos, no puede haber coágulos, porque estos coágulos, estos trombos pueden alojarse en vasos sanguíneos pequeños, con las pequeñas capilares, por ejemplo, ¿no? O puede ser en la pierna, puede ser en los vasos sanguíneos del cerebro, y pueden cortar la irrigación, produciendo daño al individuo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de coagulación sanguínea, ¿no? Y es importante el proceso de coagulación sanguínea que tiene la sangre. La sangre no solamente en la sangre no solamente se van a encontrar los elementos que van a encargarse del proceso de coagulación sanguínea, también van a encontrarse las hormonas, ¿no? Las hormonas viajan a través de la sangre para ser distribuidas a las glándulas para que éstas cumplan sus funciones. Pero en la sangre también se van a transportar los gases respiratorios, como el oxígeno, gracias a la acción de la hemoglobina en los glóbulos rojos, ¿no? O el dióxido de carbono, que se transporta, perdón, en los glóbulos rojos también transformado en ion bicarbonato, ¿no? Luego están los nutrientes. Acuérdense también que los nutrientes, como los aminoácidos, la glucosa, las vitaminas, también son transportados a través de la sangre para ser distribuidos en todas las células del cuerpo. Y también están las sales, ¿no? Pero también se transporta a través de la sangre los productos de desechos que son enviados luego a la orina, ¿no? Perdón, luego al sistema excretor, ¿no? Como la urea, por ejemplo. Entonces la urea viaja a través de la sangre y va hacia el sistema excretor, hacia los riñones, para ser expulsados en la orina. ¿Correcto? Pero no es el único sistema circulatorio que nosotros tenemos. También tenemos el llamado sistema linfático. El sistema linfático también es otro sistema de transporte, ¿no? Semejante al sistema circulatorio, pero, a diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático es un sistema abierto. Es un sistema abierto. Inicia en los tejidos y desemboca en el torrente sanguíneo. Ya desemboca en el torrente sanguíneo. Entonces, es un sistema abierto. ¿Cómo está conformado el sistema linfático? Bueno, está la linfa. La linfa es el líquido que se va a encontrar entre los espacios de las células, en los espacios intercelulares, ¿no? Esa es la linfa. Luego están los vasos linfáticos, ¿ok? Aquí tenemos algunos, los vasos linfáticos y los conductos, ¿no? Los ganglios linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos. Entonces, estos órganos linfáticos van a permitir, por ejemplo, la maduración de células del sistema inmune, ¿no? Como los linfocitos, acá ustedes lo tienen. Va a permitir la absorción del quilo intestinal a nivel de intestino. El vaso linfático, que es el vaso quinífero, va a absorber el quilo intestinal, es decir, las sustancias que no son enviadas a la sangre y quedan regadas en los espacios intercelulares, se absorbe, lo recupera el sistema linfático. Todas las sustancias, nutrientes que no son dedicadas directamente a la célula y quedan en los espacios intercelulares, el sistema linfático se encarga de recuperarlo, ¿no? Lo recupera y lo envía nuevamente a la sangre, ¿ya? Entonces recoge ese líquido intersticial, justo lo que les estaba hablando,
¿no? Esas son las funciones más importantes que tiene el sistema linfático, ¿ya? Entonces, igual ayuda a combatir las infecciones, ¿no? Gracias al ¿ok? Luego están las plantas. Las plantas también tienen un sistema de transporte de sustancias, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente el sistema de transporte de las plantas. En el caso de las plantas, van a transportar la savia, tanto la savia bruta, que vendrían a ser las sales y los minerales, como la savia elaborada, que vendría a ser las moléculas orgánicas que la planta elabora en la fotosíntesis, que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, para que se dé el transporte de las sustancias, vamos a primero hablar del transporte de la savia elaborada, ¿no? El proceso del transporte de la savia elaborada va a darse en los vasos llamados xilemas o vasos leñosos. Acuérdense de eso, que está conformado por células muertas. Inicia en la raíz. La raíz absorbe el agua y las sales, ¿no? Y lo lleva al xilema. ¿Cómo es que ahora la planta sube esas agua y esas sales hacia la parte más alta de la planta? Si tiene en contra la gravedad. Bueno, gracias a un proceso llamado evapotranspiración. El sol llega a las hojas, ¿no? Acá ustedes lo tienen mejor. El sol llega a las hojas y gracias a ese sol, la planta, a través de los tiolos de los estomas, pues pierde una molécula de agua a través del proceso de evapotranspiración. Pero acuérdense de la primera clase. Cuando dijimos que una molécula de agua se encuentra frente a otra molécula de agua, pues forma un enlace, ¿no? Que es el enlace puente de hidrógeno. Y cuando la planta absorbe el agua, absorbe no una molécula, varias moléculas, las cuales están enlazadas por este puente de hidrógeno, que hace que las moléculas cohesionen y forme esta fina película que les hablé en la primera clase. Entonces, esto permite que en el momento de que una molécula de agua se pierda a través del proceso de evapotranspiración, esta jale a otra molécula de agua. Y la otra arrastre a otra molécula de agua. Y esa a otra, así, desde la raíz hasta la parte más alta de la planta, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las moléculas de agua van a ser arrastradas. Van a ser arrastradas gracias a esta fuerza de cohesión que se produce por el puente de hidrógeno entre una molécula de agua y otra. ¿Correcto? Es por eso que a este transporte de la savia bruta, este transporte del agua y las sales minerales, también le dicen la teoría de arrastre por transpiración. ¿Se dan cuenta? Le dicen teoría de arrastre por transpiración, pero también le dicen la teoría de cohesión-tensión, precisamente por la fuerza de cohesión que ejercen las moléculas de agua una con otra, permitiendo la tensión que forma esta película fina, ¿no es cierto? Y de esa forma, el agua va a ascender de la raíz hacia las hojas, ¿no? Es un movimiento ascendente de una sola dirección, ¿ya? Entonces, esa es, acá en esta imagen ustedes pueden verlo, ¿no? Mejor todavía. Entonces, aquí está el xilema, y las moléculas de agua son arrastradas por esta fuerza de evapotranspiración a través del xilema, que son estos pequeños vasos sanguíneos, y esta cohesión permite que sean arrastradas. Además de que la polaridad del agua permite que se peguen a las paredes del xilema siendo arrastradas, ¿ya? Entonces, de esa forma se da la teoría, el transporte de la savia bruta a través de esta teoría llamada teoría de cohesión-tensión o de arrastre por transpiración. ¿Ok? Luego tenemos al floema. A diferencia del floema, en el caso del floema, este va a transportar la savia elaborada, que es el producto que las plantas elaboran y lo hacen en las hojas. Acuérdense que a través de la fotosíntesis se forma la glucosa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Va a haber una gran cantidad de glucosa en las hojas, poca cantidad de glucosa en la raíz, gran cantidad de agua en la raíz, poca en las hojas. Hay un desequilibrio osmótico. Este desequilibrio osmótico va a permitir
que el agua que viene del xilema pase al floema. El agua que ha pasado al floema distribuye la molécula orgánica, la glucosa, de la planta a todas las direcciones de la planta, tanto abajo como arriba. Es bidireccional, la distribuye. Y una vez que la ha distribuido, pues nuevamente regresa al xilema. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empujar toda la masa de glucosa hacia la parte inferior de la raíz, donde hay poca glucosa, permitiendo la nutrición de las células, y hacia la parte superior, donde están las otras hojas, donde están el fruto, la flor, nutriendo también estos órganos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Por este desequilibrio osmótico, las moléculas del agua del xilema pasan al floema empujando a la glucosa a que sea distribuida a toda la planta. Es por eso que a este transporte de la savia elaborada se le conoce como el modelo de flujo de masas. Y de esa forma se transporta las moléculas orgánicas a toda la planta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está clara la explicación? ¿Sí? Entonces, de esa forma se da el transporte en las plantas y la distribución de nutrientes. Entonces, con eso terminamos nosotros el tema de esta semana. Si tienen alguna pregunta en los minutos que nos quedan, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos resolviendo rápidamente las preguntas de esta semana. ¿Ya? La primera pregunta dice, la asimilación de moléculas sencillas como los aminoácidos a partir de alimentos complejos como la carne hace necesaria la ejecución inicial de mecanismos complementarios de la degradación de esta. Para que las enzimas puedan actuar fácilmente sobre las partículas de alimento es necesaria la participación inicial de A. Dientes y contracción muscular. B. Sales biliares. C. Microvellosidades intestinales. D. Hormonas. E. Bacterias fermentadoras. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? A ver, ¿qué dice? Para la asimilación de moléculas sencillas como los aminoácidos, dice, los alimentos complejos como la carne, primero tienen que pasar por una ejecución inicial de degradación. ¿Ok? Para que las enzimas puedan actuar más fácilmente sobre ellas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con la carne antes de que pase por las enzimas? ¿Nadie? Cuando ustedes comen carne, antes de que pase por su intestino, antes de que pase la degradación enzimática, ¿qué tiene que ocurrir? Vamos, chicos. La A, muy bien, claro. Primero tienen que masticarla, ¿no es cierto? Primero la mastican, la degradan. El primer proceso es la digestión mecánica, les dije, ¿no? Muy bien, Sánchez. Muy bien. La respuesta es la letra A, ¿no? Las sales biliares se encargan de degradar los lípidos, acuérdense de eso. Van a emulsionar los lípidos las sales biliares, ¿no? Bien. 2. Algunos insectos tienen modificaciones en su tubo digestivo debido a sus hábitos alimenticios. A diferencia de los insectos carnívoros, las mariposas consumen un alimento líquido, por lo que él perdería la relevancia que sí tiene en las mantis. Por ejemplo, el qué. Acuérdense que la mariposa está tomando un alimento líquido. Entonces, si es un alimento líquido, fíjense, no necesita una degradación compleja. Entonces, ¿qué es lo que estaría perdiendo relevancia?
en el tracto digestivo de los insectos, para la mariposa en particular. Ok, bueno, ya terminé el tiempo. Aquí les envío las claves. Ahí está, para esta semana, ¿ya? Entonces, esas son las claves de esta semana para que no se pierdan en tomarlas, ¿ok? Bueno, chicos, ha sido un gusto. Ya nos veremos la próxima semana. Por favor, estudien, ¿ya? Repasen, estudien. Un gusto. Chao. Buenos días.